Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro curso de programación intermedia. En esta ocasión vamos a hacer la continuación de nuestro ejercicio de persistencia de datos, mediante el cual en un video anterior creamos la interfaz de usuario que utilizaremos para poder capturar los datos de los alumnos que vamos a ingresar, y para eso tenemos los siguientes objetivos para el video del día de hoy. Vamos a utilizar la interfaz gráfica de un formulario en Java para capturar datos de un estudiante nuevo. Luego de capturar esos datos, vamos a almacenarlos en un archivo de texto. Además de ello, vamos a realizar la lectura y manipulación de los datos almacenados en dicho archivo de texto para presentarlos en un formulario que contendrá una tabla de datos. Además de eso, vamos a conocer un poco sobre el manejo de los eventos en Java utilizando la acción ActionPerformed para hacer llamado a los métodos de la clase alumnos para poder almacenar los datos en el archivo de texto y también para poder leerlos posteriormente. Para este ejercicio vamos a trabajar lo siguiente. En la clase alumno vamos a crear un nuevo método, aparte de los que ya habíamos creado anteriormente. El nuevo método se llamará escribir archivo. Este nos permitirá ingresar la información obtenida desde el formulario a nuestro archivo de texto para que quede almacenado de manera persistente o permanente. Bien, además de ello vamos a modificar el método ver estudiantes con el objetivo de que este método ya se vuelva funcional y nos presente en el formulario de la tabla la información contenida en el archivo y ya no nos presente solamente los datos de prueba que hicimos en el video anterior. Bien, en este caso vamos a pasar a una pequeña reseña sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. En el formulario de datos de nuevo alumno vamos a programar el botón de guardar en archivo, ¿verdad? Vamos a hacer que ese botón haga la llamada al método de la clase con el cual guardaremos los datos en el archivo de texto. Entonces tomará los datos de cada uno de los cuadros de texto del formulario, el del carnet, el nombre, apellido y nota final, y esos datos los pasará como parámetros al método que vamos a crear para que este método los tome y los guarde dentro del archivo de texto. Además de ello, el otro método, el que vamos a modificar, el de ver estudiantes, lo vamos a modificar para que nos presente datos de manera similar a lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, que estos datos van a estar almacenados en el archivo de texto. Y entonces el método de ver estudiantes lo que va a hacer es recuperar esos datos para posteriormente presentarlos en pantalla tal como lo vemos en nuestra tabla, ¿verdad?, que diseñamos anteriormente. Para ello vamos a comenzar nuestro ejercicio continuando a trabajar en el entorno de desarrollo NetBeans. Vamos a irnos a la computadora entonces. Aquí yo ya tengo cargado nuestro proyecto. En el proyecto lo primero que vamos a hacer es modificar la clase alumno. Vamos a abrirlo y vamos a importar una nueva librería. ¿Para qué? Pues esta librería nos va a permitir trabajar con archivos de texto. La librería sería java.io. En este caso vamos a poner punto asterisco. Con ello ya podemos hacer uso de los métodos con los cuales vamos a trabajar el día de hoy para manipular archivos de texto. Bien, en este caso nos vamos a ir hasta abajo. Vamos a ver que el método ver estudiantes lo dejamos un poquito sencillo, solamente para que nos creara la tabla y nos presentara datos de ejemplo por el momento. Así que todo este método va a cambiar. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que presenta actualmente. Aquí está mostrar lista de datos y nos presenta estos datos de ejemplo, nada más. Entonces lo que vamos a hacer es modificar este método. Además de ello vamos a modificar también, vamos a crear un nuevo método para programar este botón de guardar en archivo. Bien, entonces procedamos a la parte del código. En este caso, por el momento vamos a dejar el método ver estudiantes tal como está. Vamos a agregar un nuevo método aquí abajo. Este método sería para guardar la información de los estudiantes. Bien, comenzamos con crear el nuevo método que sería para escribir en archivo. Método para escribir en archivo.
Recuerden de comentar sus programas siempre con comentarios. El método va a ser tipo público. No va a retornar un valor, por lo tanto sería void. Y en este caso le llamaremos escribir archivo. Este método nos va a solicitar 4 parámetros. Serían 4 parámetros tipo string. El primer parámetro va a ser carnet n. Carnet n. El segundo sería nombres n. El tercer parámetro sería apellidos n. Y el cuarto sería, coma, en este caso string, nota final n. Bueno, ya tenemos nuestros 4 parámetros. Vamos a crear el bloque de código para nuestro método. Y ya pues, estamos listos para trabajar dentro de él. ¿Qué es lo que va a realizar? Pues vamos a crear una serie de elementos que vamos a ocupar para capturar los datos y preformatearlos para guardarlos luego en el archivo. En este caso creamos una variable string llamada cadena datos. La vamos a inicializar a una cadena vacía. Luego de esto vamos a hacer lo siguiente. Cadena datos va a ser igual a el formato que yo quiero almacenar de los datos capturados en mi archivo. En este caso sería carnet n, pongamos mucha atención en esto, concatenado con, entre comillas, una coma, o sea que los valores los voy a separar por coma, concatenado con apellidos n, esto concatenado con otra coma, para separar cada campo mediante una coma en una sola fila. Luego viene, en este caso me hizo falta el nombre acá, vamos a concatenarlo más, nombres n, en este caso acá, concatenado con la coma. Podemos observar acá que cada valor lo separamos por coma. Sería carnet, coma, nombres n, coma, apellidos n, coma. Y por último tenemos nota final n, coma. En este caso no necesitamos la coma ya que es el último valor. Bien, ponemos punto y coma para terminar nuestro string. Entonces recapitulemos un poquito. Tenemos la variable carnet, aquí nos va a poner el carnet de la persona, luego una coma, luego concatenado con los nombres de la persona, una coma, los apellidos de la persona, otra coma, y por último la nota final. Ese es el formato de datos que yo quiero almacenar en mi archivo de texto. Es decir, todo el registro completo de una persona va a estar almacenado en una sola fila de datos. Ahora procedemos a guardar los datos en el archivo. Bien, esto lo vamos a hacer con unas variables especiales. En este caso vamos a poner las variables FileWriter disponibles en la librería java.io. En este caso sería fichero, le vamos a poner este nombre fichero, punto y coma, y posteriormente la vamos a inicializar a un no. También tenemos printWriter. PrintWriter, en este caso la variable le vamos a llamar pw. Bien, ya tenemos las dos variables. Hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta cuando programamos código para almacenar en un archivo. Todo lo tenemos que programar dentro de un bloque try catch. ¿Por qué? Porque posiblemente se nos presenten unos errores a la hora de querer acceder a un archivo. En este caso pongo el bloque try catch. Acá empezamos con el try. Veamos. Y ponemos aquí lo siguiente. Fichero va a ser igual a new file writer. Vamos a inicializar con el constructor de la clase.
le necesitamos pasar dos parámetros, el nombre del archivo que queremos crear, que sería datos.txt. Luego ponemos coma y el otro parámetro le vamos a establecer en verdadero, en inglés que sería true. Esto nos permite a nosotros decirle al programa que acá vamos a escribir en el archivo, pero no vamos a borrar el contenido anterior del archivo, sino que cada vez que accedamos al archivo le vamos a agregar más contenido nuevo. Bien, en este caso, esta es la primera parte. El bloque try me está dando un mensajito acá de error porque falta el catch. Ya lo vamos a poner. Bien, en este caso vamos a hacer el siguiente código. Inicializamos con el constructor de la clase del printWriter, el cual nos va a permitir acceder al fichero. Aquí le pasamos como parámetro el nombre del FileWriter. Ya tenemos en este caso casi todo listo. Bien. En esta parte vamos a poner la siguiente línea. Esto es bien importante. El printWriter nos ayuda, nos facilita la vida porque nos permite acceder al método println, que lo que va a hacer es escribir la cadena de texto dentro de el archivo de texto que vamos a crear. Entonces la cadena de texto la tenemos almacenada en cadena datos. Aquí está. La tenemos almacenada en cadena datos. Y luego vamos a aprender un poquito sobre estas tres líneas. Lo primero que creamos es la conexión al archivo. Luego con printWriter vamos a pasarle los datos de la conexión del archivo al objeto PW y luego con el método println del printWriter vamos a pasarle como parámetro la cadena de texto para que la guarde dentro del archivo en una línea nueva. Bien, el siguiente paso es cerrar la conexión. Una vez que los datos están almacenados en el archivo, cerramos la conexión con el printWriter. Bien. Y también es buena práctica cerrar el archivo. Vamos a ver acá. Ahí está. Ya cerramos la conexión con el archivo. Y luego de que hicimos estas instrucciones, aunque se ven bastante sencillas, lo que realizan es almacenaje de los datos en el archivo de texto. Vamos a presentar un mensaje en pantalla de que los datos han sido almacenados. Vamos a poner un JOptionPaint. En este caso, .show. Vamos a ver acá. Show. En este caso, confirm dialog. Vamos a poner acá para trabajar un poquito más rápido. Y los parámetros que le vamos a establecer son los siguientes. Null, coma. El mensaje que nos va a aparecer, que sería datos ingresados al archivo correctamente. Luego pongo coma y vamos a ponerle un título a la ventana que sería información. Bien, después de ponerle título a la ventana, el siguiente parámetro que le vamos a establecer es el default option, que nos permite poner un botón solamente de aceptar. Luego coma, me faltó acá poner JOptionPaint. Punto default, ahí está. Ya me aparece en verde nuestro código. Bien, vemos acá. Ya tenemos JOptionPaint, punto default option, guión bajo option, coma, y vamos a establecer el icono. En este caso que sería JOptionPaint, punto information.
dialog o message, perdón, o mensaje de información. Aquí está todo lo que establecimos en nuestro código, luego punto y coma al final. Bien, podemos ver la línea, es un poquito larga, pero sí nos sirve para presentar un mensaje de diálogo. JOptionPaint Show Confirm Dialog, el mensaje que va a aparecer en pantalla, el mensaje que aparece en la barra de título de la ventana. Aquí con esto configuramos que nos aparezca solo el botón aceptar, y con este código de acá establecemos el icono de información. Bien, ya terminamos esa parte del código que es un poquito larga. Bien, ahora vamos a establecer el bloque del catch de nuestro try. Bien, borré una línea para poder trabajar de manera más ordenada. Aquí ponemos el catch. En el catch vamos a poner la excepción. Y dentro del bloque del catch vamos a establecer lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es presentar un mensaje, pero no como el de arriba, sino que un mensaje de error. Para ahorrar un poco de tiempo en la programación voy a copiar este código y lo voy a modificar para que presente un mensaje de error. Bueno, ya lo copié. En este caso el mensaje que yo quiero que presente es el siguiente. Borro el mensaje anterior y el mensaje dirá: ocurrió un error en la creación. O escritura en archivo. En el archivo. Bien. En este caso, todo lo demás lo vamos a establecer igual. El mensaje de la ventana, el título de la ventana sería información. Faltó una tilde, vamos a ponerla acá. Y todo lo demás va a ser igual. Bien, el icono de información y el botón de aceptar, nada más. Bien, ya terminamos nuestro código de nuestro método para escribir en archivo. Es bastante corto, no es algo muy complejo, pero sí nos ayuda bastante a trabajar de manera adecuada. Bien, en este caso vamos a hacer una asignación acá. Vamos a guardar los cambios, ¿verdad? Vamos a hacer una asignación de una llamada a este método. Vamos a hacer la llamada a este método en el formulario de nuevo alumno. En este formulario, en el botón guardar en archivo. Para eso vamos a utilizar un evento. En este caso el evento vamos a accederlo con clic derecho sobre el botón, eventos y en acción. Aquí seleccionamos Action Performed y nos aparece el código de nuestro programa, pero nos agregó este método. En el método que estamos trabajando en este momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a programar la llamada al botón de comando. En este caso sería el código siguiente. Creamos un objeto de tipo alumno, lo llamaremos A, y vamos a llamar al constructor igual a new alumno para poder tener el objeto listo para utilizarse. Bien, ahora ponemos a punto y nos aparece en la lista el método que acabamos de crear, escribir archivo. Solo que aquí vemos los 4 parámetros que nos está pidiendo. Lo vamos a poner y en este caso voy a borrar estos textos y voy a hacer la llamada a cada uno de los métodos getText para recuperar los datos que están en el formulario. En este caso vamos a ver a la parte de diseño un poquito. Si yo me voy aquí a este cuadro de texto, recordemos que en el video anterior le establecimos un nombre. Con clic derecho y en este caso cambiar nombre de la variable. Aquí está el nombre que sería txtCarnet y este sería txt nombres, txt apellidos y txt nota final. Entonces ya tenemos estos nombres ya establecidos. Entonces en el código es bien fácil recuperar el dato. Solo pongo el nombre del objeto, txtCarnet, punto, y accedo al método getText. En este caso, este método. Con esto estoy recuperando, sacando el dato que la persona digitó en el cuadro de texto de txtCarnet
el que digiten acá, y lo voy a pasar como parámetro hacia el método de escribir archivo para que ese dato pueda ser tomado y almacenado en el archivo. Lo mismo voy a hacer acá con los demás parámetros, que serían 4. Sería txt nombres.getText. Ya tengo 2. El tercer parámetro, que sería txt apellidos.getText. En este caso, vamos a ver acá. GetText, aquí está. Bien, y el último parámetro, vamos a mover un poquito la pantalla para que veamos acá, que sería en este caso txt nota final. .getText. Con esto estaríamos recuperando todos los datos ingresados en el formulario, o sea, acá, y cuando la persona presione el botón guardar en archivo, estos datos van a pasar como parámetros del método escribir archivo, y este se va a encargar de tomarlos para guardarlos dentro del archivo de texto. Bien, pero falta algo bien importante. ¿Qué sucede después de haber escrito los datos en el archivo? Lo que sucede es que el formulario nos va a quedar con los datos ingresados, por lo tanto necesitamos limpiar ese formulario. Para limpiar el formulario o establecer a vacío los datos contenidos en cada uno de los cuadros de texto, lo vamos a hacer de esta manera. txt_carnet va a ser igual a, carnet.setText. El método setText lo que hace es establecer un texto dentro del cuadro de texto, valga la redundancia. En este caso lo voy a poner acá. Solo que el texto que yo quiero establecer va a ser ninguno. Entonces lo ponemos a null para que lo que haga es lo siguiente. En lugar de establecer un texto en el cuadro, lo va a limpiar, lo va a dejar vacío. Lo mismo voy a hacer con los demás cuadros de texto. Voy a poner aquí uno para los nombres, apellidos y en este caso la nota final. Solo modificamos el objeto, que sería txt nombres. Luego txt apellidos. Y luego txt nota final. Bien, ya con estos 4 líneas estamos limpiando nuestro formulario luego de haber almacenado los datos en el archivo. Bien, guardamos los cambios y hasta este momento ya podemos probar la primera parte de nuestros objetivos del día de hoy, que sería escribir en archivo. Vamos a hacer una prueba antes de pasar a la siguiente parte, que sería la lectura de datos del archivo. Bien, algo que cabe destacar es lo siguiente. Como yo acá en la clase Java, en la clase alumno.java, no le puse una ruta completa de dónde está ubicado el archivo. Por lo tanto, este archivo me lo va a crear dentro de la carpeta del proyecto. Pero yo fácilmente podría haber establecido acá que lo guarde, por ejemplo, en el disco duro C. Acá. Acá. En esta parte, permítanme, vamos a ver acá. El teclado, veamos, ahí está. Bien, aquí le estamos diciendo que guarde el archivo en el disco duro C, en la raíz. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. En este caso, el programa me daría un error porque esta carpeta está protegida contra lectura en el caso del sistema operativo Windows. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a guardar nuestra información. Por el momento, yo lo voy a dejar en la carpeta del proyecto, así como estaba. Bien, vamos a hacer la prueba de nuestro programa en su primera parte. Bien, ejecutamos y llamamos acá al botón escribir datos de nuevo alumno. Y vamos a hacer una prueba. Ingresamos los datos de una persona.
Vaya, en este caso ponemos una nota de ejemplo y cuando presionemos el botón guardar en archivos, si todo lo escribimos correctamente en nuestro programa, en nuestro método que creamos, nos va a almacenar esta información. Le damos clic y me aparece el mensaje datos ingresados al archivo correctamente, por lo tanto no hubo ningún error. En este momento los datos de esa persona ya se ingresaron al archivo y como podemos ver el formulario se limpió. Ahora voy a ver la carpeta en donde fue creado el archivo. Entonces yo me voy a la carpeta de mi proyecto. Como les mencionaba, ahí fue donde creé nuestro programa, nuestro acceso al archivo, perdón, porque no le puse una ruta concreta de dónde ubicarlo. Bien, en este caso le doy doble clic y podemos ver que los datos fueron almacenados separados por coma. Vale, ahora vamos a hacer otra prueba, vamos a ingresar nuevos datos de otra persona. Acá. Y le vamos a poner una nota. Le doy guardar. Datos ingresados al archivo correctamente. Cierro el formulario y vamos a ver nuestro archivo, a ver si ya tiene esos datos nuevos. Efectivamente, podemos observar que ya la parte de guardar información en el archivo ya funciona correctamente. Entonces, así a medida vayamos ingresando personas, se van a ir agregando a nuestro archivo de texto, separados por coma para que después los podamos manipular de manera fácil. Bien, siguiente punto a tratar el día de hoy es la parte de la programación de cómo recuperar los datos que están en ese archivo y ponerlos en esta tabla. Eso es un procedimiento un poquito más largo que el procedimiento de almacenar. Sin embargo, lo vamos a trabajar en este momento con un método que ya habíamos trabajado antes, que ya lo habíamos empezado a diseñar, que sería el método que crea la tabla. Bien, para ello vamos a hacer una modificación a nuestro código. Por ejemplo, ya no vamos a utilizar estas líneas, el ciclo for, porque esto solo era para una prueba pequeña que habíamos hecho en el video anterior. Bien, y ya tenemos el código de nuestro programa un poquito más adecuado, pues. Bien, después de haber creado las variables vectores, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos acá a poner un comentario